Bueno, lo habíamos presentado, estamos con Juan Pablo Costa. Bueno, hablamos de los precios. ¿Te vamos a pedir los dos? Te vamos a pedir los dos. Y se lo voy a encomendar principalmente a Paula para que bajemos el lenguaje al llano. ¿Sí? ¿Qué pasó con los precios? Y la repregunta mía sería, ¿qué pasó con los precios los últimos 3 o 4 meses de la carne, de las frutas y las hortalizas? ¿Tiene que ver que con la pandemia hubo una retracción y después creció? Contanos un poco. A ver, efectivamente en los últimos meses estuvimos viendo aumentos más importantes a partir del mes de octubre especialmente, de alimentos en particular y dentro de alimentos los rubros de carne y frutas y hortalizas. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay distintas razones, ¿sí? En el caso de la carne está muy vinculado a un proceso que ya lleva varios años pero que se ha profundizado de un fuerte aumento. En realidad son varias cuestiones, pero entre ellas las más importantes, un enorme aumento del volumen de exportaciones. ¿Sí? Pensemos que se han triplicado las exportaciones en los últimos 3 años, 4 años de 2017. Por supuesto, uno podría decir, bueno, pero esto es algo bueno para el país, se incrementan las exportaciones, se incrementa el ingreso de divisas, de dólares, etcétera, lo cual es cierto, digamos, en términos macroeconómicos es algo positivo, pero bueno, tiene un impacto en los precios internos, obviamente. Entonces, ahí hay una tensión entre la necesidad más macroeconómica del gobierno y, obviamente, contener la inflación. Ahora, ¿por qué aumentaron tanto las exportaciones? Bueno, porque se eliminaron en el año 2016 los cupos de exportación, ¿sí? Que se llamaban ROE, Registro de Operaciones de Exportación, y eso fue haciendo que se vayan, con el paso de los años, se vayan incrementando las exportaciones, además de la demanda china, que ha crecido muchísimo en estos últimos años en particular. ¿Qué porcentaje representa la demanda china de la carne? Es muy alta. En el caso de las exportaciones a Argentina, para que nos demos una idea, tradicionalmente, todos sabemos que en nuestro país siempre se exportó carne, pero la realidad es que antes exportaba carne premium, ¿no? A mercados de alto poder adquisitivo. Sí, expliquémosle a la gente, premium es sin grasa, sin hueso, y ahora cambió. Y ahora cambió. Y Entonces, los chinitos dijeron, compramos con grasa y con hueso. Todo, en la media red se lleva. Entonces, Bien, pero otro temita, vos lo das por obvio porque venís haciendo este estudio y demás, y yo a mi labor también, como colega en materia económica y como periodista, vengo entrevistando. ¿Qué es lo siguiente? El famoso tema de la media res. En muy lugares del mundo siempre llega la carne cortada. Sí. Y se entrega la carne cortada. Y se exporta la carne cortada. Ahora los chinos copiaron a los argentinos con el tema de la media res. Me imagino un chinito cargando al hombro. Pero parece una broma, se lleva la media res. Exacto. Cargando al hombro la media res, una práctica que no es empleada en el mundo. No sé si en Brasil, desconozco el tema de Brasil, pero el tema de cargar al hombro la media res no existe en otros lugares, ¿no? No es común, y a ver, el impacto que tiene, más allá de que puede sonar gracioso, pero es cierto, digamos, el impacto que tiene es que los aumentos terminan derramando en todos los cortes, ¿sí? Entonces vos antes tenías quizás los cortes más caros. El lomo. Los cortes de exportación que antes eran de exportación. Pero, ¿sabes justo este tema? Justo este tema. Antes el lomo era la carne, después vamos a ver los precios, porque lo tenemos ahí. Pero antes la diferencia del precio del lomo con el resto, y ahora la diferencia del lomo es muy poca con respecto al resto de los cortes. Y eso también te marca que el haber abierto el grifo de esta manera generó esta desproporción, o sea que la restricción sea para todos los tipos de cortes. Exacto, porque aumentan las exportaciones de todos los cortes, por lo tanto la presión sobre los precios está en todos los cortes, con lo cual es problemático. El gobierno ha comenzado durante enero, ahora en febrero se ha cerrado un acuerdo de precios que esperemos que lleve un poco de alivio. ¿Sí? El acuerdo entre el gobierno y los frigoríficos que se llama Carne para Todos. ¿Es realmente que hay carne para todos o es un eslogan pero después cuesta conseguir? No, a ver, por ahora ha venido resultando, más allá del primer o segundo día, algunas desprolijidades o algunas picardías incluso de algunos distribuidores, quizás ofreciendo carne de muy mala calidad, pero luego de eso, por lo menos lo que se ha visto... Hubo repercusiones en las redes sociales. Sí, pero vamos al tema. Sí, pero yo creo que han sido casos muy puntuales. Pero te voy a pedir un favor, pues estuvo buenísima la pregunta. Le quiero comentar a todos ustedes. Estaba caminando yo para la pantalla, ¿para qué? Para mostrar una estadística y dijo, no, la pregunta clave es la que hizo Paula. Primer comentario que le quiero hacer a todos ustedes es subjetivo, pero sin embargo el gobierno tuvo un aliado inesperado. Y el aliado inesperado era el famoso DIPI. Ustedes saben que el DIPI pertenece a Juntos por el Cambio, pero cuando denunció ese contenido graso que había, se olvidó que la foto que subió era
de supermercados La Anónima, líderes en el sur, dueños de los Peña, de los Brown, de los Peña. A ver, esa grasa que mostró el DIPI, ¿sabés qué era? Era la misma gente la que controlaba la Secretaría de Comercio Interior el año anterior o 2 años atrás, ¿sí? Bueno, entonces parece que apareció ese aliado. Y ahora, vinculado a tu pregunta, yo, los días que hay que chequear los cortes, fui a revisar y estaba el corte de asado a $3.99 en estos supermercados grandes. Y vi que ya, o sea, el contenido graso no era lo que se mostró acá en aquellas primeras redes sociales. Claro. Y un temita también para la gente, y esto es el del día a día. Siempre las ofertas de supermercado, el asado de oferta, siempre fue un producto que ha tenido grasa, ¿sí? Siempre, esa es la característica. La oferta que te da cualquier supermercado, no al precio convenido con el gobierno, siempre, históricamente. Ahora, lo que pasó que fue un abuso, para mí fue un boicot de alguna manera a la medida, porque esas fotos de Supermercado La Anónima representan un boicot. Sí. Y bueno, vos dijiste lo de las redes, y bueno, lo generó y controló a su propia ideología, cómo no respetan las normas, lo que hizo La Anónima. Y después empecé a ver otros supermercados que empezaban a cumplir. Y siempre, Paula, te pasa lo mismo. Vos no vas... Olvidá el día, sí, que son los miércoles, los sábados y los domingos. Olvidá el día en que se vende este producto al precio especial. Olvidémonos del día de eso. Pero cuando, como repetí antes, cuando hay una oferta, o, sin embargo, vos mirás los cortes y tenés un corte al mismo precio y atrás tenés el mismo corte que tiene más grasa. Claro. La gente tiene que elegirlo. Sí. Obviamente que los cortes más económicos, sí, tienen más contenido graso, no me cabe la menor duda. Pero disculpadme que me fui de tema, pero a ver, recomendación. De los cortes del gobierno, el matambre, el vacío, los que tienen menos hueso, son los que uno te recomendaría que hagas, porque siempre los que tienen más hueso rinden muy poco y más si estás buscando precios competitivos. Pero vamos al análisis técnico. ¿Es creíble esto? ¿No es creíble? No, a ver, les decía antes, el acuerdo yo creo que es un primer paso, que es un buen primer paso, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque es un acuerdo con un sector exportador, es importante porque es uno de los elementos que está presionando sobre la suba de carnes. En segundo lugar, porque tenemos, no son 2 o 3 cortes de carne, son una canasta de cortes que son los más consumidos y tenés cortes parrilleros, cortes para la olla, cortes de horno, de milanesas, tenés, digamos, en general, casi cubriendo distintas necesidades. Sí, las distintas costumbres, digamos, de consumo cárnico. Bien. Y el otro elemento es el tema precios. Estamos hablando de, respecto al promedio de precios de enero, una reducción de entre el 35 y el 18% respecto a los precios de enero dentro de este acuerdo de precios. Yo particularmente la semana pasada estuve recorriendo 2 o 3 supermercados en distintos días que pude y la verdad que con lo que me encontré fue con la misma carne que me encontraba todos los días, básicamente, ¿sí? O sea, ni mejor ni peor. ¿Puedo discrepar? Sí, lógico. ¿Puedo discrepar? A ver, tenés razón en algunos cortes. En el asado es donde más se nota la diferencia. En el asado es donde más lo van a golpear al gobierno. El asado siempre fue un corte muy particular, digamos, que tenés calidad muy variable, ¿no? Distinto del vacío, que es más homogéneo. Exactamente, tenés calidad muy variable, es donde van a buscar golpearlo al gobierno. Posiblemente aprovechan para colocar el asado de peor calidad dentro de esto. Ahora, más allá de eso, yo decía, es un paso adelante. Me quiero decir, con esto, pero sin embargo, para que no parezca todo, siempre tenemos ventajas y desventajas. Sí, por eso iba a decir las desventajas. Pero amenazas y oportunidades. ¿Sabes qué pasó? Que con esta tendencia pasó que los supermercados, ya en vez de tener un corte premium y un corte barato, ahora tienen 3 cortes. El económico del gobierno, el premium y uno intermedio que ellos colocan, o sea, significa que la medida sirvió para traccionar los precios para abajo en ese corte intermedio. Sí. Y eso me pareció favorable, y no lo están diciendo los supermercados, pero están colocando la alternativa intermedia. Lógico, sí, a ver, ya de por sí tenés una alternativa más económica, siempre eso va a mantener un poco más controlado. Ahora, ¿qué sería lo negativo? En realidad no lo negativo, pero quizás lo que falta, ¿no? Lo que hay que ver si termina de resultar del todo. Por un lado, el tema de los días puede resultar un poco confuso, ¿no? Esto de que es los 3 primeros miércoles de cada mes y los fines de semana, no todos los días, y tampoco son siempre los mismos días. Es una cosa un poco confusa que hay que ver si eso no atenta contra el objetivo que se planteó el gobierno, que es que sea
que funcione como una referencia de precios para el sector. Y un segundo elemento, creo yo, el más importante, es la cuestión del volumen. ¿Sí? Este acuerdo de precios es por un volumen de 6.000 toneladas por mes, que puede parecer mucho, pero es poco porque hoy estamos estamos cerca de 200.000 toneladas de consumo mensual, con lo cual... vamos a los números, ¿te parece? Por una cuestión de tiempo, vamos a los números. Ahora sí, me paro acá en la pantalla, pero fíjense, la variación mensual, a ver, si lo tomamos acá, la variación mensual del precio promedio de la carne vacuna de enero del 20 al 21. A ver, rápidamente, aumentó... vamos al anterior. Aumentó un 7,6%, el 1,2%, el 5,6%, el 9,2% hasta abril. Y después, pandemia, menos 0,4%, menos 3%. Pandemia también, se recupera este precio, un 2,1%, 2,5%, 2,8%. Y te voy a hacer un comentario. Siguiendo los precios para otro programa, yo decía, hasta acá estábamos casi bien. Le venía empatando a la inflación promedio. Exacto. Bueno, ahora te invitamos para esto. Noviembre, diciembre y enero, contanos un poco de la película. ¿Qué pasó ahí? En noviembre empezaron a sonar las luces amarillas, aumentó casi 8 puntos, es mucho, parece poco en este gráfico, pero es mucho. Recordemos que estamos con una inflación mensual cercana del 4%, con lo cual... No, pero esta era menor, en noviembre fue menor, fue del 3, ¿no? Sí, fue un poquito menor, pero bueno, digamos, casi duplicó la inflación del periodo. Ahora, en diciembre saltaron todas las luces de alerta roja porque realmente fue un aumento muy fuerte. Ahora, ¿qué pasó? Y en enero sigue subiendo, baja respecto a diciembre, pero sigue siendo elevado, ¿sí? Con una inflación de 4 puntos. Vamos a la siguiente para, a ver, quiero esta por una cuestión. Ahora, yo creo que esto está muy vinculado a las fiestas, una cuestión muy podríamos decir especulativa, o cada uno que será lo que será, pero intentar recuperar rentabilidad aprovechando los meses de las fiestas. Donde la gente está predispuesta a gastar más. Y ahora yo me voy a la pantalla, y acá, yéndome a la pantalla, la analista de esto va a ser Paula. Y digo, la analista, y vos vas a ser el que hace los comentarios, porque preparaste. El asado en un año aumentó un 87%, Paula. Vamos a ver, ¿qué haría cualquiera? Mira el bastón más bajo, el más bajo. El pollo entero un 53%. Por encima de la inflación, igual, ¿eh? Todos. 36, por encima de la inflación. Vamos a otro bastón. El vacío, un 83%. La tapa de asado, un 74%. El matambre, un 85%. A ver. Sí, son los cortes más populares. Son los cortes ¿Y cómo es que aumentaron? Y todos aumentan muy por encima de la inflación, es un poco lo que veníamos discutiendo, ¿no? Producto, por un lado, de los aumentos de diciembre, con una cuestión de recuperar rentabilidad, de aprovechar, especulativamente aprovechar el periodo del año, y por otro lado, la enorme presión de los mercados internacionales. ¿Cambió con el aumento del precio de la carne el hábito en su consumo? Sí, a ver, en general se ha visto una leve reducción, pero sin embargo no sea... Lo que pasa es que las estadísticas de consumo, ¿sí? En volumen, de cuántos kilos come la gente y demás, tienen un rezago más mayor, es decir, no están las estadísticas hasta Pero no diciembre. se dejó de consumir carne. No se ha dejado de consumir carne. Evidentemente también lo que ha ocurrido es que se han cambiado los cortes, quizás se han cambiado cortes más baratos, a pollo o a otro tipo de carne más económica. Juan Pablo, tengo que cerrar, pero le voy a pedir al productor, ¿sí? Acá al director, si podemos ir a la estadística de frutas y verduras, me paro acá y entre los tres vamos a analizar. Es un solo mes, pero vos fíjate, Paula acá fuera del aire en reunión de producción, ¿qué nos decías, Paula? Gustavo el limón, a mí que me encanta la limonada, ¿vos dijiste? Sí, ya no se puede pedir afuera. ¿Cuánto aumentó en un mes? Un 51%. 51%. Bueno, ni limón ni naranja, así que el tema jugos estamos que complicados en este mes. Pero pará, la naranja, está en otra estadística. En todo el año aumentó una barbaridad. ¿Sí? Bueno, la cebolla un 28%, la lechuga un 26%, patata 18%, en definitiva, bajo el zapallo, bajo la papa, la zanahoria y la banana. Bueno, contanos un poquito, ¿qué pasa en este mercado tan raro? Porque, a ver, no es un mercado donde vos podés hablar de los fenómenos de concentración. Tenés los productores por un lado, ¿sí? Y de pronto yo creo, a mí me da la impresión, tal vez estoy equivocado, que el verdurero te cobra lo que quiere. O hay... No, a ver, tenés muchos intermediarios. Tenés un fenómeno muy fuerte de concentración en los intermediarios, que son básicamente los grandes operadores, comercializadores. ¿Qué significa un gran operador en fruta y verdura? Son los que van y le compran la cosecha en puerta de tranquera a los productores directamente, que además tampoco tienen posibilidades de vendérselo, no es que van buscando precios, medio que se lo tienen que vender al que va, y eso mismo lo llevan al mercado central o al mercado concentrador de cada una de las provincias o regiones,
y lo venden a los minoristas. Esos sí tienen un nivel relativamente elevado de concentración y de alguna forma son los que forman los precios de la cadena. Ahora, obviamente, este es un mercado muy complejo porque cada producción es distinta, cada producción tiene distintos niveles de concentración. Hay que conocer cómo es la cadena de valor de cada producto. De cada producto. Bien, que disculpa, tengo que cerrar. Sí. Pero que se destruyó este sistema de saber cómo es la cadena de valor en el gobierno anterior. Hace muy pocos años era ese know-how se destruyó. En vez de crecer en conocimiento... Sí, se eliminó el área. Sí, o se creció en desconocimiento, porque vos tenés un técnico preparado que conoce la cadena de valor, se va, engancha trabajo en otro lado, no vuelve más y tiene que formar uno nuevo. Juan Pablo, 1.000.000 de gracias. Un gusto, gracias.